Buenas noches. Qué bueno que ya están, ¿verdad? Tarde pero seguro. Y tarde pero sin sueño. Y qué bueno que ya estamos todos reunidos, ¿verdad? En la casa donde se alaba al Señor. En la casa que el Señor ha destinado, donde está su nombre y donde debemos adorarle, dice su palabra. Y quiero comenzar con una oración para que pongamos este tiempo en las manos de Dios y que cada uno pueda disponer su corazón para entender la palabra, porque esto se trata de entender y de hacer lo que la palabra del Señor dice. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, reconociendo que solamente por ti, Señor, tenemos vida, tenemos salud. Nos has dado otro día, Señor, en que nos das la oportunidad de acercarnos a ti, de adorarte, de exaltarte. Te damos gracias y pongo delante de ti mi vida, la vida de los que están aquí reunidos, de las personas que nos ven, para que cada una ahí donde está pueda disponer su corazón a entender, a discernir la palabra que hoy el Señor quiere hablarnos, porque ha de ser de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarles de un tema que a lo mejor para muchos no les gusta, como que dicen, no, ya vamos a hablar de cantos o ya vamos a hablar de adoración. Pero es bien importante que nosotros sepamos qué es un adorador o por qué el Señor. Fíjense que buscando haciendo esta enseñanza, busqué y el Señor habla en la Biblia solamente de dos personas que andan buscando la vida de nosotros, que andan buscando. Y dice la palabra que el Señor anda buscando adoradores, ¿verdad? Anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también hay otro personaje que anda buscándonos. ¿Y saben quién es? El enemigo. Dice la palabra que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces, yo no sé de quién se dejen encontrar ustedes hoy, si del Señor que busca adoradores o de ese enemigo que anda acechando constantemente nuestras vidas. Y la palabra de hoy está en Juan 4:1. Y todos ya conocemos este pasaje acerca de la mujer samaritana. Dice 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad llamada Sicar quiere decir ciudad de borrachos, o ciudad de borrachera, o ciudad de engañador, ¿sí? O ciudad de falsedad, la ciudad de Sicar. Y dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
que yo le daré, será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, vemos en este pasaje que el Señor anda buscando adoradores. Y una vez que los encuentra, dice que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios pide la adoración, pero a la manera de Dios, no como nosotros queremos dársela o como nosotros concebimos que es adoración. Y muchas veces entendemos que adoración es, yo canto, toco en la alabanza, me gusta cantarle a Dios, ¿verdad? Y esa es una parte de la adoración, pero realmente la adoración es otra cosa. Y el Señor está tan interesado en tener adoradores o en buscar adoradores que es necesario que le adoren, porque los adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad van a ser medidos. Y todos, así como dice la palabra, que por nuestras obras vamos a ser condenados o vamos a ser justificados. Que todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, algún día vamos a tener que dar cuentas a Dios. Pero también los adoradores van a ser medidos. Esa medida de adorador implica algo bien importante que está determinado para los últimos tiempos o para el juicio final. Y por eso les decía, a veces no queremos escuchar de este tipo de predicaciones o de palabra, porque son un poquito así como que, ay, ya me van a espantar o ya me espanteo y ahora ¿qué hago? No, el Señor deja su palabra y deja instrucciones bien claras. Pues primeramente como advertencia y después como enseñanza, después así como para que si la sabemos, la pongamos por obra, la hagamos o lo tengamos bien presente en nuestro corazón. Entonces, vemos aquí en este pasaje donde el Señor llega a esa ciudad de Samaria, que dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. No necesariamente tenía que pasar, porque al lugar donde iba podía haber rodeado esa ciudad y llegar al lugar a donde iba. Pero necesariamente él quiso pasar por Samaria, porque quiere dejarnos una enseñanza muy grande. Vemos la conversación que tiene con la samaritana. Y él está sentado y llega la mujer a sacar agua. Y le dice el Señor, dame de beber. Y dice, pero ¿por qué me pides y tú eres un judío, yo soy samaritana? Y ya ves que pues nosotros no nos tenemos que hablar. Y dice, si supieras quién habla contigo, ¿sí? Tú me pedirías de esa agua y no tendrías sed jamás. Entonces la samaritana vio su necesidad, quizás vio la oportunidad de ver suplida esa necesidad que ella tenía, porque ella era pues en ese momento la persona que estaba yendo al pozo a acarrear el agua. Tenía una necesidad. Y muchas veces nos acercamos a Dios porque tenemos una necesidad, porque vemos en Dios aquella persona, aquel ser divino que puede saciar esa necesidad que tenemos. Muchas personas llegamos a Dios, llegamos a Cristo por la necesidad a lo mejor de que necesitamos ser sanados, ser restaurados, necesitamos a lo mejor economía, necesitamos una solución a un problema familiar.
Y llegamos así a Dios, llegamos así a Cristo. Y la samaritana vio en ese momento la oportunidad de decir, bueno, pues si Él me va a dar de esa agua, yo ya no voy a tener que venir a sacar agua del pozo. Yo voy a, quizás Él pueda hacer otra cosa para que me quite de ese trabajo que yo tengo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no se refería a eso, se refería a otra cosa y Él entabla una conversación. Y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, diciéndole del agua que la samaritana estaba sacando del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él le estaba ofreciendo una agua, le estaba ofreciendo una oportunidad de salvación, ¿sí? Era la salvación que le estaba ofreciendo. Y siempre el Señor ofrece, sí, porque Dios es el Dios sanador, restaurador, el que nos da vida, el que nos ayuda. Pero lo primero que el Señor nos ofrece es la salvación antes que una sanidad. Y entonces la mujer le dice, dame desagua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y a veces uno se ve como controversial esta cita, porque ¿qué tiene que ver si está hablando de una necesidad de ofrecerle la salvación? Y ahora le dice, ve, llama a tu marido y ven. Y la mujer le dice, no, pues yo no tengo marido. Pues bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Y vemos la comparación que el Señor hace, porque el Señor ve, vigila hasta lo más profundo del corazón y sabe la vida que estamos llevando. Sí, te voy a dar salvación y te vengo a ofrecer esa salvación, pero necesitas primero reconocer que tu vida no está siendo la correcta. Lo que tú estás haciendo, en la manera que tú vives, no es la manera como el Señor pide que vivamos. Y esta mujer tenía 5 maridos, o había tenido 5 maridos, y ahorita estaba viviendo con otra persona que no era su marido. Y la mujer le contesta, me parece que tú eres profeta. Le cambia la conversación, ¿verdad? Porque no le dijo, ay Señor, como que ya me descubriste, ¿verdad? En los pecados en los que he andado. 5 maridos. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué 5 maridos? Debe haber una explicación del por qué la Biblia habla de que son 5 maridos. Y dice que los samaritanos, esos 5 maridos, representaban a 5 dioses que los samaritanos en ese tiempo estaban adorando. ¿Por qué? Porque habían tomado costumbres paganas y tenían 5 deidades, tenían 5 dioses. Y entonces por eso aquí habla del número 5 y le dice a la mujer, 5 maridos has tenido y ahorita el que tienes no es tu marido. Y la mujer le contesta con una afirmación en cierto modo. Me parece que tú eres profeta, le dice. Porque los samaritanos solamente tenían a Moisés por profeta, no reconocían a ningún otro profeta. Y viene Jesús y le revela la condición, le revela su vida de pecado en la que ella había estado viviendo. Pero como ella le empieza a decir y le empieza a hablar de la adoración, muchas veces queremos tapar nuestra vida de pecado con una religiosidad, con una tradición, con hacer ciertas cosas que pueden tapar o que creemos que nuestros pecados pueden ser tapados. Y no. El Señor lo primero que quiere descubrir, ¿sabes qué? Mientras tú no tengas una vida de integridad, mientras tú no tengas una vida en la que tú reconozcas que lo que has hecho y lo que sigues haciendo hasta ahora está mal, ningún acto de religiosidad te va a servir, ¿sí? Porque no se trata de tapar nuestros pecados. Y muchas veces vivimos de esa manera, religiosamente. Llevamos una vida de pecado
y decimos que adoramos a Dios, y decimos que creemos en Dios, y decimos que venimos a adorar a Dios, que venimos a buscar su presencia. Pero antes que nada el Señor quiere que reconozcamos nuestra vida, cómo la hemos estado llevando hasta ahora. Y entonces la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer era hasta cierto modo religiosa, porque ella sabía, y yo creo que de tiempo en tiempo que subían a adorar, ella iba, pero tenía su pecado guardado, pero tenía esos 5 maridos, ¿verdad?, ocultos, y ahora el que tenía no era su marido, a lo mejor ni iba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella quería tapar su pecado con esa religiosidad, con eso hacer votos quizás, con eso de hacer algún ofrecimiento. Y el Señor le dice, mira mujer, créeme que tú adoras en este monte y nosotros los judíos adoramos en Jerusalén. Pero la hora viene y la hora es que la adoración ya no se va a llevar a cabo ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque desde ese momento el Señor le dice, la hora viene y la hora ya es. Porque Jesús mismo iba a venir a romper con esos ritos, con esos cultos religiosos. Dice, ahora yo les voy a enseñar de qué manera se debe adorar al Padre y debe ser en espíritu y en verdad. No se trata del lugar, se trata de la manera de cómo adoramos. Se trata de la manera de qué es lo que hacemos para manifestar que somos unos verdaderos adoradores. ¿Y qué es adoración? Si no hemos tenido así como que un concepto bien claro y creemos que adoración es solamente cantarle a Dios o solamente acudir al templo, a la iglesia donde vamos, eso es adoración. Yo ahorita les voy a dar algunos puntos de lo que significa ser un verdadero adorador. La adoración implica sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque hay un pasaje cuando Abraham, Dios le pide y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Entrégame a tu hijo, a tu único, y pues sacrifícamelo. Y Abraham dijo, pues sí, tú me lo diste, pues yo te lo voy a entregar. Y todos conocemos el pasaje donde Abraham ya le dice a su hijo, tenemos que subir al monte, vamos a ofrecer un sacrificio para Dios. Va con sus criados, lleva la leña, ¿verdad? Lleva todo lo necesario para el sacrificio. Pero llega a un punto de donde están subiendo al monte, en donde le dice a sus criados, espérenme aquí, porque yo y el muchacho vamos a subir al monte, vamos y adoraremos y luego regresamos. Lo que iba a hacer Abraham, él sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Para él era una adoración, era una manifestación de adoración. Entonces, la adoración es sacrificio, la adoración es entrega, la adoración es reverencia. Vemos también muchos pasajes en donde Josué, David, dice que estaban en una situación difícil, tenían problemas, estaban deprimidos porque David se le iba a morir su hijo, y dice que se postró en tierra y adoró. Entonces, la adoración sí, también es reverencia. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta ser reverentes a la presencia de Dios. No podemos levantar nuestras manos, no podemos ni siquiera doblar nuestra rodilla. Nos cuesta. Pero eso también es adoración. La adoración es rendición. La adoración es rendición, la adoración es entrega. Vemos otro pasaje como el de Ana, ¿verdad? Cuando le pide a Dios un hijo, Dios le concede a su hijo Samuel y ella va y lo dedica al templo. Dice, fue Ana, entró en el templo, dedicó su hijo a Dios y adoró. Entonces, la adoración implica también entrega, rendición, sacrificio. En sí habla de un estilo de vida. Volvemos a que no es un mero ritual
una mera, hacer algo como para que el Señor me vea, ¿verdad? Que le estoy cantando, porque a veces ni queremos cantarle, ni queremos, alabarle, ni queremos orar, ni queremos leer, ¿verdad? Entonces, Dios pide una verdadera adoración. Adorador es el que practica, no es el que se dice que es el que practica la integridad, la justicia y la sinceridad, el amor. Ese es el verdadero adorador y ese es el tipo de adoradores que el Señor anda buscando, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y vamos a ver una cita en Apocalipsis 11.1, si tienen su Biblia. Apocalipsis 11.1. Dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No sabemos si es el tiempo de la gran tribulación o en la tribulación, ¿verdad? 42 meses, los 3 años y medio. Entonces, por eso les decía que un verdadero adorador va a ser medido. No es que yo me diga, no, pero es que yo sí soy adorador. No, el Señor es el único que va a hacer esta medición y que va a conocer si pasamos la medida. Así como cuando también dice que somos pesados en balanza. Vemos el pasaje de Belsasar, cuando él había tomado los vasos que habían sido consagrados a Dios. Y viene un juicio, ¿verdad?, para Belsasar, y vemos la escritura en la pared y le dice el Señor: pesado has sido en balanza y te ha faltado peso. No pasaste la medida, Belsasar, por tanto tu reino va a ser destruido. ¿Sí? Entonces todos estamos en una constante medición, en estar siendo pesados, en estar siendo observados por Dios, las cosas buenas, las cosas malas que hagamos, todo, al final de cuentas, el Señor va a determinar, ¿verdad? Si pasamos la medida, si pasamos esa medición. Entonces los adoradores no son la excepción. Los adoradores también van a ser medidos. Y vemos aquí que Juan está observando. Y en la visión que el Señor le da, dice, entonces me fue dada una caña de medir. La caña de medir es más o menos de 6 metros, ¿verdad? Y dice que tenía que medir el templo. Miren lo que iba a medir. Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. O sea, ese ya no lo midas. Ese no ha alcanzado la medida. Ese ni siquiera entra dentro de la medida que yo voy a utilizar. Esos no los midas, déjalos aparte, porque esos ya están destinados a ser hollados o pisoteados por los gentiles. Y la medición que el Señor le dijo a Juan que hiciera con una vara fue del templo, del altar y de los adoradores. Al final de cuentas, si nosotros somos adoradores, vamos a ser medidos. Pero también sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Es el templo del Espíritu Santo y nuestro templo también va a ser medido. Cómo lo utilizamos, nos cuidamos, ¿verdad? Cuidamos ese cuerpo, cuidamos ese templo. No contaminamos nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies a hacer cosas malas, a la práctica del pecado, porque también va a ser medido. Y esa medida del templo y de los adoradores es una bien importante también, aparte de todas las que ya les dije. Y acompáñenme ya para terminar en Ezequiel 43, 8-13. Ezequiel 43, 8-13. Dice: porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte,
mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. ¿Sí? Enséñales todo lo que yo te estoy diciendo y que lo pongan por obra. Sus leyes, ¿verdad? Describe delante de sus ojos, dice, todas sus leyes para que las guarden y para que las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Esta es la ley del templo. Esta es la ley que rige si somos verdaderos adoradores. Esta es la ley de nuestro cuerpo, de nuestro templo, si es que va a pasar la medida. Dice, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, todo en derredor, será ¿cómo? Santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Esta es la ley, esta es la medida más importante en una palabra descrita. Esta es la ley de cómo quiere el Señor que esté nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro proceder. Tiene que ser no solamente santo, sino tiene que ser santísimo, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto de donde él habla con la samaritana y le dice, ¿sabes qué, mujer? Como que sí me estás dando una explicación de la adoración. Ustedes vienen y adoran aquí, pero ustedes adoran lo que no saben, porque ustedes adoran esas deidades. Nosotros adoramos lo que sabemos y conocemos al único Dios verdadero. Pero mira, ya no vamos a pelear por eso, que porque si estoy bien en esta religión, que porque si estoy bien en el otro lugar. De todos modos, ahorita estamos en un tiempo en el que ni aquí ni allá, ¿verdad? No hay lugar en donde ir a adorar. Ahora vamos a tener que ser esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahí donde estás. Porque el templo de la adoración es tu cuerpo, es tu corazón, en donde puedes adorar a Dios en el momento que tú lo decidas. Con tu vida, con tus actitudes, con tu forma de vivir, ¿verdad? Con tu manera de conducirte. Esa es la verdadera adoración. Porque muchos confundimos y decimos, es que yo no voy a adorar ahorita porque pues las iglesias no están abiertas. Y pues ¿cómo voy a ir a adorar? ¿Cómo voy a ir a cantarle a Dios? No, ahora dice, la hora viene, la hora ya es. Y es en este tiempo en el que Dios ha permitido que estemos en nuestras casas, porque ahí es donde vamos a dar la verdadera adoración al Padre. Amén. El Señor anda buscando adoradores para que le adoren. No nada más de nombre, para que le adoren en espíritu y en verdad. Y este es el día en el que nos podemos dejar encontrar por Dios, porque Él anda buscando esos adoradores. Nosotros ni siquiera buscamos adorar a Dios. Él nos anda buscando. Y si nos encuentra y nos dejamos encontrar, pues hagamos y obedezcamos lo que el Señor nos dice. Porque de otra manera, entonces hay otro personaje que anda buscando. Dice, porque el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O eres un adorador que adore al Padre en espíritu y en verdad, o te dejas, ¿verdad?, devorar por el enemigo que te anda también buscando. Y bueno, yo quiero que en este tiempo y con esta palabra hayamos quedado entendidos de qué es lo que ahora tenemos que hacer, cómo tenemos que practicar esa adoración. Amén.
Padre, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos. Agradecemos por tu palabra, por lo que nos das, porque hasta hoy, Señor, nos has permitido venir a adorarte reverentemente, Señor, porque este también es un tipo de adoración, la reverencia que tenemos a tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Muchas gracias, doña. Ya, Roma.